Hola, ¿qué tal? Yo soy Pachi y hoy os vengo a hablar de las 14 lecturas que terminé durante el mes de noviembre. En primer lugar, con 3 estrellas tenemos un libro que escuché en audiolibro en inglés, que es XOXO de Axio. Este es un libro de romance juvenil entre una chica que toca el cello y un componente de una boy band coreana. Este libro lo leí porque en el Pop Sugar había que leer un libro que girase alrededor del K-pop. Me acordé mucho de Angie en esta categoría y con este libro porque le gusta mucho el K-pop. Yo no soy nada metida en ese mundo. Este libro no fue para mí. No soy yo el libros de romance contemporáneo juvenil y esto no ha sido la excepción. Me parece que es un fanfiction publicado por una editorial grande y ya está. Pero bueno, a ver, tampoco tiene nada de malo, solamente que no es mi tipo de lectura, no es un libro aburrido ni mucho menos, sino que bueno, no es para mí y no voy a hablar más porque es que no merece la pena. También le di 3 estrellas a El libro de la vida, el tercer libro de la trilogía para mí que empieza con El descubrimiento de las brujas de Deborah Harkness, traducido por Ana Montplet Chico. ¿Y por qué digo trilogía para mí? Pues porque esto en principio era una trilogía cerrada y ahora la autora ha sacado al menos un libro más, no sé si va a sacar más libros sobre otros personajes relacionados con los de esta primera trilogía, pero no son ellos mismos los protagonistas, según yo tengo entendido. Igualmente, para mí esto es una trilogía cerrada y ya está. Por mucho que sigan sacando más libros, pues esta trilogía yo la he terminado y como tal me la doy por completa. Estos libros me ha costado muchísimo terminarlos porque no son para nada lo que yo me esperaba. Me esperaba una lectura mucho más ágil porque en teoría es urban fantasy, pero para mí la urban fantasy es algo mucho más ligero y estos libros son bastante más pesados y aburridos para mí, que yo entiendo que a otras personas pueden gustar, estoy hablando de mi gusto personal. La protagonista Diana es una bruja y conoce a Matthew, que es un vampiro, y se ve metida en este mundo cuando ella siempre ha sido una bruja sin muchos poderes y luego descubre que tiene más poderes de los que ella pensaba. Todo gira alrededor a un libro, un manuscrito muy antiguo que ella es capaz de convocar. En el primer libro os estoy contando, no os voy a contar el tercer libro de qué va porque sería spoiler tremendo, pero bueno, en general me ha gustado más que el segundo porque el segundo tiene viajes en el tiempo y es una de las cosas que a mí no me gustan, los viajes en el tiempo. Así que este libro me ha gustado más que el segundo, pero aún así no son el tipo de historias para mí y no he conectado nada ni con los personajes, ni con la autora, ni su estilo, ni nada. Ahora os voy a hablar de 2 libros de los que había escuchado hablar muy bien, no tienen relación entre ellos, salvo que yo había escuchado hablar bien de ellos y iba con grandes expectativas y entonces quizás por eso pinché un poquito. También recordemos que yo en estos meses no he estado del todo en un lugar feliz, entonces igual eso se ve reflejado en cómo yo he asimilado las cosas que leía, ¿vale? Me leí Confesiones de Kanae Minato, traducido por Rumi Sato. Este es un libro que gira en torno a la sinopsis. Empieza con una profesora de instituto que en el último día de clase se enfrenta a su tutoría para decir que sabe que 2 de sus alumnos son los responsables del asesinato de su hija de 5 años. Ella es madre soltera, tenía una hija de 5 años que falleció en teoría por un accidente en una piscina, pero ella ha descubierto que no, que 2 de sus alumnos fueron los culpables del asesinato de su hija, entonces lo va a desvelar ahí en esa reunión. Este libro está contado desde diversos puntos de vista, también en diferentes tipos de persona, de narrador, y eso se me hizo interesante, pero en general también me fue negativo en el sentido de que no me transmitió, no te hizo empatizar tanto con los personajes. Quizás eso, la primera parte, que es la que narra la profesora, pues es así, obviamente estás viendo todo lo que ya pasó con lo de su hija, te cuenta además cómo fue para ella lo de ser madre soltera y tal, pero el resto me falló, no sé, quizás es que yo iba con una idea equivocada en la cabeza, no se me hizo así, pues eso, como un libro trepidante de leer, no es, porque es eso, está contado de una manera bastante pausada. Entiendo también que es un libro asiático y no es un libro occidental, con lo cual, en general, por los que yo he leído al menos, son más pausados que los nuestros, pero bueno, me parece interesante. No solo narran también estos 2 personajes, estos 2 alumnos, también tienen su narración en su momento. Vemos como
cómo se llegó a la muerte de la niña, y también vemos qué pasó después de esa reunión, de su último día de clase, cuando la profesora soltó esa bomba. Vemos los efectos que eso tiene en los compañeros, en las familias y en todo. Pero bueno, en general está bien, es un libro entretenido, le puse 3 estrellas, no está suspendido ni nada, pero que yo me esperaba algo más. Y esto sí que me dolió, porque es un libro del que yo había escuchado hablar tan bien, que yo le tenía tantas ganas y no sé, en general me apetecía muchísimo que me gustara, y me gustó, le puse 3 estrellas, pero me costó incluso un poco seguir con él en cierto momento. Es Mañana y Mañana y Mañana, de Gabriel Sevin, traducido por Nuria Molines Galarza. Este es un libro que nos cuenta la amistad entre Sam y Sadie. Se conocen de niños porque él está ingresado en el hospital y la hermana de ella también está ingresada en el hospital, entonces se conocen ahí en la sala de juegos y eso, y se hacen amigos de pequeños. Luego están muchos años sin hablarse y se reencuentran cuando ya están ambos en la universidad, y lo que tienen en común son los videojuegos. Ellos les gusta mucho jugar a los videojuegos, en el hospital hay una consola y juegan, y de mayores pues se dedican a hacer videojuegos, montan una empresa de videojuegos, y vemos la relación entre ellos, vemos partes del pasado de la infancia de cada uno de ellos, sobre todo de él, porque él es huérfano de madre, vemos por qué, bueno, de madre, de su padre tampoco está en su vida. Lo criaron sus abuelos, vemos por qué está en el hospital, porque es como es, y la relación de Sadie actualmente en una relación abusiva. Vemos eso, ¿no? La historia de ellos en general, eso desde que son pequeños hasta que ya son adultos. También hay salpicadas entrevistas a sus yos futuros y a personas que trabajan con ellos sobre su trabajo en el mundo de los videojuegos, y no sé, me esperaba otra cosa. No sé, así en general, que la parte que más interesante se me hizo fue cuando hablaban de los videojuegos que ellos hacían, de cómo los desarrollaban, de las ideas que tenían, de cómo las ponían en práctica, de la historia de los videojuegos. Todo eso me pareció mucho más interesante que sus vidas personales, si os soy sincera. Ninguno me cayó especialmente bien. No pasa nada, no te tienen por qué caer bien los personajes, pero siempre es un plus. Y no sé, en general no fue el libro que yo me esperaba. Bueno, perdón, es que claro, ahora he volteado la página y me he encontrado con otro libro que para mí ha sido una decepción, y también le he dado 3 estrellas, y por favor no me odiéis. Le di 3 estrellas a El café de las leyendas, de Travis Baldree, traducido por Raúl Sastre. Y es que se me hizo muy aburrido. Este es un libro que yo creo que fue el que inició todo este género del cozy fantasy, de la fantasía amigable, de no, en la fantasía no tiene por qué ser todo batallas y vísceras y todo eso. Tenemos a una ogra que se ha dedicado toda su vida a ser ogra, y ahora quiere dedicarse a montar un café. La gente no conoce mucho el café, pero a ella le encanta, y entonces quiere montar una cafetería y establecerse en un pueblo y tener por fin unas raíces y todo eso. Entonces pues encuentra un lugar en el que hacerlo, tiene relaciones de estas tiernas con la gente de su alrededor en ese pueblo. También tiene algún conflicto, obviamente, porque si no tendría sentido el libro, pero a mí todo este pausado, todo este cozy se me hizo demasiado pausado, y no fue en general un libro para mí, me resultó aburrido, ya os lo digo. No se me hizo pesado porque tampoco es un libro excesivamente largo, entonces bueno, está bien, entiendo lo que lee la gente, pero no es para mí. También le di 3 estrellas a Los manuscritos rojos de la magia, de Cassandra Clare y Wesley Chu, traducido por Patricia Núñez y Cristina Carro. Este es el primer libro de una biología, aunque en Goodreads pone que va a haber un tercero hace ya años, y de ese tercero no se sabe. Está centrada en Magnus y Alec. En este primer libro estamos a los inicios de la relación entre el brujo y el cazador de sombras. Estos libros son de cazadores de sombras, por si no sabéis. Estamos al principio de su relación, que es una relación que no está bien vista, porque los cazadores de sombras no tienen bien vistas las relaciones que no son heterosexuales, y encima es entre un cazador de brujos y un brujo, un cazador de sombras y un brujo, que no sé lo que he dicho, cosa que tampoco está bien vista. Entonces tienen muchos problemas Magnus y Alec, y bueno, estamos al principio de su relación, que para empezar a conocerse un poco mejor y tener así un contacto romántico se van de vacaciones a París. ¿Y qué pasa? Pues que obviamente pasan cosas malas, que se ven arrastrados a investigar porque hay una secta demoníaca que la gente piensa que su fundador es Magnus, y Magnus dice, pues a mí no se me viene a la cabeza cuando yo monté una secta, y entonces bueno, pues tienen que investigar qué es lo que pasa con eso. Y nada,
yo me esperaba que hubiese más química y más escenas entre ellos, no digo escenas erótico-festivas, sino así como de la relación entre ellos y tal. Veo muchas dudas entre ellos de, ay, es que claro, es que está empezando y no sé yo esto, si va a ir para adelante, si va a ir para atrás y todo eso, pero no sé, en general me esperaba también eso, otra cosa, que quizás el problema es mío, ya os lo digo. Y nada, llegamos a las 4 estrellas y aquí le he puesto fin a otra biología. Es que como habéis visto, o sea, yo llevo tiempo sin subir vídeos al canal, pero yo leer he seguido leyendo y además me he dedicado a ir cerrando cosillas y eso. Y me he leído por fin La musa de las pesadillas de Laini Taylor, traducido por Darío Zárate Figueroa. Esta es la segunda parte de una biología que empieza con El soñador desconocido. El soñador desconocido lo leí hace varios años ya y me gustó muchísimo. Es un libro de fantasía juvenil en la que hay unos dioses que había unos dioses que gobernaban con crueldad sobre los humanos hasta que los humanos se rebelaron y se cargaron a todos los dioses. ¿A todos? No, porque hubo unos bebés que consiguieron salvarse y ahora, años después, pues ya son adolescentes y bueno, ahí empieza nuestra historia, ¿no? Del soñador desconocido. Una de ellas, la protagonista, su poder es que por la noche le salen unas polillas de la boca y esas polillas, si se posan en la frente de alguien que está durmiendo, pues ella se puede meter en sus sueños y causarle pesadillas, la musa de las pesadillas. Entonces, bueno, por fin me he leído la segunda parte y tengo que decir que me gustó menos de lo que yo recuerdo que me gustó la primera parte. También os digo eso, que es lo que yo recuerdo cuando yo leí la primera parte, así que lo puedo tener un poco distorsionado porque hace años, como os digo. Me gusta mucho la forma de escribir de Laini Taylor, creo que tiene un estilo poético muy bonito y me gustaron los personajes, pero quizás es todo eso, muy adolescente y quizás yo he pasado ya esa fase de literatura juvenil, que yo sé que la literatura juvenil es para todo el mundo y todo eso, pero el público objetivo no soy. Totalmente de registro, le di 4 estrellas a Pepe Mujica y las flores de la guerrilla de Matías Castro y Leo Trinidad. Esta es una novela gráfica que es una biografía de Pepe Mujica, nos va contando un poco la historia política de Uruguay durante la segunda mitad del siglo XX, me pareció muy interesante, está narrado de una manera que se te hace ameno, porque a lo mejor si fuera linealmente la vida de Pepe Mujica, pues quizás sería un poco pesado, pero no, tiene saltos entre el pasado y el presente y también vemos los autores se meten en el cómic también para hablarnos un poco del proceso creativo, de cómo intentaron tener alguna reunión con Pepe Mujica antes de publicar el libro para tener pues eso, su opinión y enseñarle lo que estaban haciendo y todo eso. Entonces eso, me parece que se lee muy bien, es una historia triste, obviamente. Pepe Mujica estuvo en la cárcel muchos años, en la dictadura y todo eso, y es una historia dura de leer, pero yo creo que es necesario que estas historias perduren y si es en forma de novela gráfica, pues es otra forma más de mantenerlo. Y tengo otro cómic, que es X-Men Phoenix Endsong de Greg Pak y Greg Land. Este libro me lo leí en inglés en Storytel. Acaba de pasar un día por ahí. ¿Necesitas algo, cariño? ¿Necesitas algo? Vale. En este libro, al principio, pues vemos cómo Jean Grey está fallecida y Scott ha rehecho su vida. ¿Y qué pasa? Pues que Jean Grey revive gracias al Fénix, a la materia Fénix, que la revive. ¿Por qué? Pues porque quiere hacerse con Scott. Ese más o menos es la premisa. Es un cómic de los X-Men que es una historia en sí misma, tiene varios tomos sueltos, yo lo he leído todo junto, varias grapas sueltas, yo lo he leído todo junto, seguido, que me parece la mejor manera de leerlo, porque son tomos muy cortitos y no te llegarían a nada. Me gustan los X-Men, sale Lobezno, que me gusta mucho, y no sé, poco más que decir, no sé si os gustan este tipo de cómics, pues están bien. Luego le di 4 estrellas a Los supervivientes de Alex Schulman, traducido por Pontus Sánchez Jiménez, y yo lo escuché en audiolibro narrado por Alberto Mieza. Esta es una historia de 3 hermanos en Suiza que se reúnen en la cabaña en la que veraneaban cuando eran pequeños, porque su madre ha muerto y van a esparcir allí las cenizas. Entonces nos va contando la historia con diferentes saltos temporales, porque tenemos esa línea temporal de los hermanos hoy en día haciendo eso, más nos va contando sobre todo el último verano que vivieron en esa cabaña, porque hubo un incidente, no nos cuentan qué hasta el final, obviamente, pero sabemos que algo pasó. Y luego tenemos también diferentes pinceladas de otros eventos de su vida entre un momento y el otro, ¿no? Entonces, bueno, vamos comprendiendo así la historia familiar. Es una historia dura porque los padres dejan entrever desde el principio, no os estoy diciendo ningún spoiler, que como eran un poco alcohólicos,
Los hermanos son así como muy violentos además, entre ellos desde la infancia, que se ve, vamos, desde el primer capítulo, no os estoy contando ningún spoiler. Y nada, eso, que se hace duro de leer, pero no sé, me resultó una historia interesante. Tiene un giro final que yo me vi venir desde la mitad del libro, porque, espera un momentito, porque quizás si es la primera vez que te encuentras este recurso que utiliza el autor, pues te sorprende, pero yo no es la primera vez que lo veo, entonces no me cogió de nuevas. Pero ya digo que si te sorprende, pues es un giro que, oye, te sobrecoge al final. Después también le di 4 estrellas a El Señor de los Jinn, de P. Djeli Clark. Este libro incluye primero un relato corto que es necesario leer para luego entender ciertas cosas de la novela, así que no recomiendo dejarte el relato para el final, está al principio por un motivo. Y luego ya la novela del Señor de los Jinn. Este libro es de fantasía steampunk en el Cairo. En la primera mitad del siglo XX, de repente el mundo descubre que los jinn existe, la magia existe en Egipto y entonces tenemos que convivir con ellos. Aquí hay unos asesinatos de alguien que dice que es un dios reencarnado, por así decir. Entonces, bueno, la protagonista Fatma es la policía que tiene que encargarse de investigar qué es lo que ha ocurrido ahí. Y además se tiene que hacer cargo de una nueva policía que entra, o sea, no son policías porque es como un cuerpo aparte que se dedica a los asuntos de los jinn. Me ha gustado mucho la protagonista, es muy peculiar, tiene un gusto impecable vistiendo y me ha caído muy bien, le he cogido mucho cariño a la protagonista. En general el humor del autor también ha cuadrado conmigo, es una novela que se lee muy bien, muy amena y me ha gustado mucho. Por último, con 4 estrellas tenemos Sin una gota de sangre, de Douglas Preston y Nicole Child. Este es el libro no sé cuántos de Pendergast, os voy a poner por aquí el número porque nunca me acuerdo. El agente Pendergast del FBI es un agente que siempre está relacionado con casos así como un poco paranormales, y este caso no es distinto porque se tiene que trasladar a Savannah, donde han aparecido 2 cadáveres con lo que parece un ataque de vampiros porque les han sacado hasta la última gota de sangre. Entonces obviamente esto empieza a relacionarse con la mitología de Savannah sobre que ahí había un vampiro del sur muy famoso, entonces piensan que ahora ha vuelto y allá que se va Pendergast a investigar qué es lo que pasa. Este libro para mí va a ser 5 estrellas, pero al final no me gustó mucho porque tiró hacia la ciencia ficción y yo no soy fan de la ciencia ficción. Y es en concreto de un tropo que sale aquí, pero bueno, me gustó mucho. También es verdad que tiene una parte relacionada con D.B. Cooper, el asaltador de un avión, y no entiendo muy bien por qué era necesario meter eso aquí. Tampoco como que le resta credibilidad a una historia en la que se supone que hay un vampiro, lo sé. Pero bueno, eso, que me gusta mucho Pendergast, me gusta mucho cómo escriben estos 2 autores, creo que tienen la dinámica muy bien cogida y los capítulos son breves, de estos trepidantes que te van saltando de un protagonista a otro para ver qué es lo que está ocurriendo en general y te dejan sin respiración de a ver qué va a pasar ahora. Y no sé, los disfruto mucho. Y ya por último me he leído una biología entera durante el mes de octubre. ¿Qué os parece? Y es que me leí la biología, que iba a ser trilogía pero se quedó en 2, de La parábola del sembrador de Octavia Butler, traducido por Silvia Moreno Parrado. Esto en principio es una trilogía, pero Octavia Butler falleció antes. Yo me he leído los 2 libros de un tirón, terminé uno y me empecé el siguiente. Uno es La parábola del sembrador y el otro La parábola de los talentos. En él nos encontramos un futuro distópico en el que la sociedad se ha venido abajo. Nuestra protagonista, Lauren Olamina, vive en un barrio protegido en el primer libro porque está amurallado, entonces ellos dentro de la muralla, aunque no son ricos, pues viven bien, no pasan hambre y tienen un colegio y eso, pero fuera de los muros la vida es el caos y entonces Lauren piensa que esto no va a sobrevivir porque piensa que algún día alguien traspasará esos muros, entonces ella piensa que deberían aprender a sobrevivir por sí mismos, en plan de agricultura, todo lo que pueden de agricultura, de hacer jabón o lo que sea, esas cosas útiles. Cuando no vas a tener una tienda a la que ir a comprar, piensa que eso debería
debería todo el mundo aprenderlo, y ella va desarrollando al final lo que ella llama semilla terrestre, creo que era, que es como una nueva religión que ella quiere montar, y bueno, hasta aquí puedo leer para no entrar en destripes. Y nada, me ha gustado mucho, me gustó más el segundo libro que el primero, en cierta manera. Los dos tratan temas muy duros, pero en el segundo vemos cómo trata la autora el tema de la esclavitud en el futuro, cómo volvemos siempre a repetir los mismos esquemas, los seres humanos, cuando nos dejan. Y no sé, aunque te transmite esa sensación de tristeza y pesar por lo que ocurre, y ves lo malo que tiene el mundo, también ves como la protagonista quiere buscar algo mejor y facilitar algo mejor a los de su entorno, y sobrevivir y expandir sus ideas. También ella sueña con algún día tener ciudades en otros planetas que no sean el planeta Tierra, y piensa que eso es algo necesario y algo que va a ocurrir aunque ella no lo vea, pero que lo verán sus descendientes. No sé, me parece que también quiere transmitir como esa esperanza, ¿no?, al final, a pesar de lo malo que ella está viviendo. Y tiene escenas muy duras, sobre todo más el segundo libro que el primero. Tiene escenas que son durillas de leer, pero a mí me encanta cómo escribe Octavia Butler y cómo va eso intercalando los temas tan fuertes, tan duros, pero tan necesarios de tratar, con todo lo demás en una narración que lees de manera amena y sin problemas. Ya os digo eso, que sobre todo el segundo es un poco duro, pero yo creo que la biología en general merece la pena. Y nada, hasta aquí este vídeo. Muchas gracias si lo has visto hasta el final. Espero que lo hayas disfrutado y nos vemos el próximo. Un saludo.